seres que no pueden explicar dónde les duele, quién los abandonó o cuánto tiempo llevan esperando por ayuda. Sin embargo, sus ojos, su respiración y su cuerpo herido nos hablan. Rescatar a un animal no consiste únicamente en sentir compasión, también exige prudencia, conocimiento y responsabilidad. Cuando una vida se encuentra en peligro, cada minuto cuenta, pero también importa saber cómo actuar para no ocasionar un daño mayor. Hoy hablaremos de este momento decisivo en el que usted y yo dejamos o podemos dejar pasar de largo o decidir convertirnos en la primera esperanza para ayudar a un animal a vivir. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Soy María G. Frías Medina, escritora de memorias, comunicadora social y autora del libro de Río de Grava Negra. Me siento inmensamente feliz de escucharlos, de sentirlos el día de hoy en nuestro programa radial llamado La Voz de la Memoria desde Houston. Estoy muy agradecida por estar en este espacio donde las experiencias encuentran voz y la conversación se transforma en conciencia. Hoy presentamos ante ustedes el podcast número 25, el programa radial número 25, llamado Del abandono a la esperanza, cómo salvar una vida animal. Conversaremos sobre qué debemos hacer al encontrar un animal en la calle, puede ser un perro, un gatito u otro animal, pero en este caso vamos a hablar de mascotas, un perro o un gatito maltratado. ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos darle nuestros primeros auxilios? Y para eso tenemos hoy un invitado muy especial, un especialista, un médico veterinario que nos va a poder dar ideas, ayudarnos para poder acercarnos, proteger y trasladar de una manera segura a este pequeño animalito. Y por supuesto, buscar atención veterinaria sin que también nosotros pongamos en riesgo nuestra condición física. Por lo tanto, pues les invitamos hoy este día a acompañarnos y a compartir sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias. Recuerden que nuestro número de cabina es el número marcando internacionalmente, marcando el código 52. La clave del país es 775. El número es 152-1639. Si usted está marcando desde México, solamente marque el 775-152-1639 y con mucho gusto recibiremos sus saludos, sus comentarios, que con gusto compartiremos después del receso musical. También les invito a que puedan escucharnos aquellos que quieren dar el enlace a otras personas. Recuerden marcar o poner en su celular o en su computadora hidalguensertv.radiored.live, ¿ok? Nuevamente, hidalguensertv.radiored.live. Así que si ustedes nos están acompañando desde México, Estados Unidos, América Latina, el Caribe y Europa, les damos una cordial bienvenida y seguramente esta señal está llegando a otras regiones que no sabemos el impacto radial, pero les mandamos un saludo enorme, grande para ustedes. Antes de comenzar el programa, deseo hacer la siguiente aclaración. Las opiniones, experiencias y recomendaciones que expresaremos y que serán expresadas por nuestro invitado el día de hoy son en base a su experiencia profesional y no representan necesariamente la postura de Hidalguense Radio y Televisión, ni de la conductora María G. Frías Medina, ni tampoco de las plataformas que transmiten este programa. El contenido de esta emisión tiene fines exclusivamente informativos, educativos, de reflexión y de conciencia. No sustituyen una consulta, diagnóstico, tratamiento ni atención veterinaria presencial. Por eso, cada emergencia que usted llegue a enfrentar es y será diferente. Si usted encuentra un animal gravemente herido, atropellado, con dificultad para respirar o sangrado abundante, o pérdida de conciencia o de cualquier otra condición crítica, debe solicitar ayuda inmediata de un médico veterinario o de los servicios correspondientes a la localidad donde usted vive. Recuerde que las disposiciones relacionadas con el rescate, traslado, protección y denuncia del maltrato animal pueden variar de acuerdo a cada país o a cada municipio. Por lo tanto, le invitamos a que usted pueda consultar a las autoridades y siga los lineamientos competentes en el lugar donde usted reside. Es importante que si usted desea auxiliar a un animal, debe protegerse usted también.
de cualquier ataque. Recuerden que un animal cuando está adolorido, herido, va a actuar de una manera defensiva, aunque usted considere que puede ser dócil. Es importante que usted también tenga los lineamientos de seguridad para sí mismo. Por lo tanto, pues damos apertura a nuestro programa para poder promover ese trato digno a nuestras mascotas que encontremos en la calle o ese animal que está en la calle herido, y bueno, actuemos de una manera responsable. Sin más por el momento, pues voy a pasar a presentar a mi invitado de esta mañana. Se encuentra con nosotros el médico veterinario zootecnista, el doctor Alejandro Valery Flores. Él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy feliz porque él cuenta con más de 35 años de práctica médica veterinaria y se ha especializado en ortopedia, traumatología, cirugía y diagnóstico de laboratorio, principalmente en la atención de pequeñas especies. Actualmente el doctor Valery Flores es el director general de la Clínica Veterinaria Valmar, donde participa en la conducción de los servicios de salud animal, hospitalización y atención médica integral. También está a cargo del área de cirugía, atendiendo intervenciones complejas, traumatismos, fracturas y padecimientos articulares. Asimismo, dirige Plasma Laboratorio Veterinario dedicado a la patología, hematología y estudios de apoyo para el diagnóstico médico. Es un honor tener al doctor Alejandro Valery Flores en La Voz de la Memoria con María G. Frías Medina, y estoy tan agradecida, doctor, de que usted esté aquí con nosotros para compartir su experiencia con nuestra audiencia internacional. Por lo tanto, quiero abrir el micrófono para que usted pueda saludar a nuestra audiencia, y después de su saludo deseo iniciar el programa con un par de preguntas para nuestra audiencia. Adelante, doctor Valery. Gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias por la presentación. Y pues bueno, como bien mencionaban, esto pues es importante tener un cuidado al momento de que encontramos un animalito en condiciones de urgencia o vamos avanzando por la calle o vamos simplemente podemos encontrarlo en cualquier lugar, pero es muy importante saber cómo vamos a empezar a acercarnos a dicho animalito, ¿no? En este momento pues estamos pensando que es un animalito en abandono, que es un animalito de la calle. Vamos a enfocarnos principalmente en cuestión de perros y gatos, aunque efectivamente podemos encontrarnos cualquier tipo de animalito en necesidad de alguna emergencia. Es correcto, doctor. Es justamente poder ayudar a nuestra audiencia, porque hemos visto un problema nacional y mundial. No solamente es en México, sino también en muchos países en donde vemos una gran cantidad de animales como perros y gatos deambulando, y el abandono hacia ellos es grande y cada vez aumenta más porque se multiplican. Entonces tenemos un problema nacional en cuanto al maltrato y obviamente en los accidentes, porque ellos al estar deambulando pueden ser atropellados, o incluso las personas pueden lastimarlos, golpearlos y herirlos. Y nosotros cuando estamos en el camino podemos encontrar estos pequeños animales y obviamente pues necesitamos una voz experta como la suya para que nos indique cómo ir, cómo reaccionar y qué hacer, cómo ayudar, porque tenemos dos opciones: pasar de largo, dejar que sufra el animal, o ayudar o hacer algo. Y el día de hoy queremos tener esa ayuda que nos indique qué podemos hacer nosotros para poder ayudar a estas pequeñas criaturas a que puedan salvar su vida. Pero antes de comenzar con la parte médica, doctor, quiero que usted nos diga a nuestra audiencia, ¿cómo surge en usted ese deseo de llegar a ser un médico veterinario? 35 años se dice fácil, pero en realidad se necesita vocación y pasión. ¿Cómo surge esta idea de llegar a ser un médico veterinario y convertirse en lo que usted es hoy, doctor? Pues gracias. Bueno, es una pregunta interesante. Muchas de las veces siempre, pues como todos, iniciamos porque me gustan los animales. Esa es la respuesta clásica. Pero creo que en mi experiencia y lo que he vivido, sí me gustaría cambiar un poquito esto y decir que
es algo que te corre por las venas, que cuando ves esa necesidad de ayudar, simplemente ni siquiera lo piensas, es algo inminente que tienes que hacer. Yo creo que todos en este mundo estamos por algo. Hay personas que son muy hábiles haciendo alguna artesanía, hay gente que es muy hábil en la carpintería, en la herrería, no sé, muchas cosas. En este caso vemos un animalito y a veces ni siquiera estamos pensando mucho, y esa necesidad interna de poder ayudar es algo que no podría cambiar por nada, y es algo que ni siquiera puedo controlar. Decía el papá de mi esposa, mi suegro, decía: cuando haces lo que te gusta, algo no es cierto, decía, ¿por qué podrías hacer toda tu vida aunque no te pagaran? Y eso ya ahí da la pauta para saber qué vamos a hacer toda la vida, ¿no? Y yo siempre les he dicho a mi familia y todos, yo voy a ser veterinario hasta el último segundo de respiración, ¿no? Y eso me apasiona, es algo que nace. Correcto, lo que usted acaba de mencionar, y estoy de acuerdo con usted. Cuando nosotros hacemos algo con ese amor, con esa pasión, con esa vocación, ni siquiera estamos pensando en la parte monetaria, porque está en nosotros, está en ese don que Dios nos ha dado para poder ayudar a otros en las diferentes maneras. Como usted menciona, cada ser humano tiene diferentes talentos, pero el que usted tiene sin duda es un regalo hermoso, porque usted ha salvado muchas vidas y ha dado, si pudiéramos ver todos los animales que han pasado por sus manos y dónde están, usted se llenaría de gran gozo, doctor. Por eso me lleva a mí a la siguiente pregunta. Queremos que usted nos indique a todos nosotros que no somos veterinarios, cuando encontramos a un animal inmóvil, herido o desorientado en la calle, ¿qué es lo primero que debemos hacer antes de acercarnos, doctor? Bueno, vamos a iniciar por eso, y efectivamente es una pregunta muy, muy interesante, saber cómo vamos a actuar. Bueno, a mí me gustaría iniciar con esto. Primero tenemos que evaluar la escena en donde estamos parados. ¿Qué es esto? Estamos en la vía pública, puede ser de noche, puede ser de día, todo puede variar dependiendo el momento. Pero primero tenemos que evaluar la escena, tenemos que formar una barrera con lo que podamos para evitar que se vaya a complicar la situación. Pero previo a esto, es importante, muy, muy importante, independientemente de la gravedad del chaparro, la emergencia que estemos viviendo, tenemos que cuidar nuestra integridad. Es importantísimo, no podemos ponernos en riesgo, porque en vez de una emergencia van a surgir dos. Y si nosotros, en lugar de ayudar, vamos a necesitar ayuda nosotros, y se va a complicar todo. Por ejemplo, si estamos en una situación de la carretera, bueno, podemos prender las luces, el vehículo lo podemos ocupar como cerco para poder proteger al animalito que necesita ayuda. Obviamente, si tenemos faros reflectores o alguna cosa, todo lo que nos pueda ayudar para marcar que esta escena es una escena de riesgo y que hay que tener cuidado al acercarnos. Segundo, que es muy, muy importante, los riesgos alrededor, los riesgos ambientales. Estamos hablando de si puede haber cables de alta tensión, derrames de combustible, zonas inestables, porque posiblemente quedó en un lugar donde no haya mucha firmeza en el piso, resbaladizo, mojado, si hay electricidad cerca. Todo esto es importante evaluarlo de manera general. Ahí es donde iniciamos todo. Ya que estamos... Perdón. Adelante, doctor. Sí, por favor. Ya que estamos seguros nosotros, podemos empezar a ver al animalito, pero primero hay que cuidar nuestra integridad. De verdad es fundamental, porque con este afán de querer ayudar,
nos acercamos y lo primero que queremos es tocarlo, que esté bien el chaparro, el gatito, el perrito, el animalito que sea. Lo primero es el instinto de protección, pero en ese momento también podemos ponernos en riesgo nosotros. Por eso hago hincapié que hay que cuidarnos para poder ayudar. Primero nos cuidamos nosotros y no nos vamos a arriesgar. Qué interesante. En este momento, doctor, estamos también pasando, además del maltrato de encontrar un animal herido, también estamos teniendo situaciones de terremotos. Acaba de pasar nuestros hermanos de Colombia y Venezuela, terremotos, y sus estructuras donde vivían, las viviendas han quedado destruidas, y entre ellos hay mascotas también. Y lo que usted menciona es importantísimo, porque independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos, es la misma enseñanza: seguridad. Primero es la seguridad. En el caso de las catástrofes por sismos, ¿podemos entonces dejarle ese trabajo a los rescatistas o nosotros podemos participar en ese rescate de animales, doctor? Primero, si estamos en una situación de riesgo estructural, creo que nos tenemos que acercar con gente profesional al respecto, que nos pueda apoyar, e insisto, no ponernos en riesgo nosotros. Nosotros podemos apoyar con el auxilio médico hacia el paciente de manera personal. De manera general podemos auxiliar a un animalito que necesite ayuda, pero sin ponernos en riesgo. Y lo reitero porque de verdad creo que de ahí parte todo. Bueno, teniendo adelante, doctor. Teniendo ya esa seguridad de alrededor, que no nos vamos a arriesgar más, entonces ya empezamos a ver al animalito. Son señales, va a ser rápido, no podemos dejar media hora en lo que hago una evaluación a distancia y todo esto, no, pero sí de manera inmediata empezamos a ver señales de alerta en el animalito que está en defensa. Pues obviamente está herido, está maltratado, posiblemente fracturado. Podemos encontrar muchísimas cosas, pero vamos a hacer una evaluación rápida con señales de agresión que puede tener el chaparro. Es una mirada fija, nos estamos acercando y se nos queda viendo fijamente, una mirada directa, las orejas hacia atrás, como retando, y eso hay que tener cuidado, porque posiblemente no es que sea agresivo, simplemente está lastimado, ¿no? Podemos encontrar un gruñido grave, el resoplido, como que están muy agitados, está mostrando también los incisivos, los colmillos o alguna cosa, es un tipo de gruñido, o está gruñendo inclusive porque él se siente agredido, ¿no? Hay el pelo erizado, el cuerpo está muy rígido, está tenso. Los gatos inclusive es muy aparente las pupilas dilatadas. Estamos hablando con la espalda arqueada en los gatos y todo esto, y eso ya nos pone en alerta de cómo debemos de acercarnos. Hay que tener mucho cuidado. Es importante entender que un animalito que está lesionado está con un dolor extremo, está con miedo, y hay que tener estas señales de alerta para podernos acercar. Obviamente, ¿Cuál sería, doctor, entonces la manera de acercamiento? Por ejemplo, ya usted nos ha dado todos los elementos para saber que el animal tiene, o sea, la reacción que tiene es el miedo y el dolor. Todo lo que él manifiesta es exactamente eso, que hay un dolor enorme, obviamente la lesión, dependiendo del tipo de lesión que tenga el animalito, o como se le llama el chaparrito, lo vamos a llamarles así porque es una palabra que me gusta mucho, esos pequeños mascotas. ¿Cómo podemos nosotros entonces, cuando él se encuentra en ese estado de dolor, qué podemos hacer, qué palabras podemos usar para que él se calme? Pues ¿nos puede dar una idea de qué podemos hacer? Exactamente, bueno. Ya que tenemos esto, yo les hablé de señales de agresión, de que está en alerta, pero también podemos encontrar lo contrario, podemos encontrar chaparros que están evitando el contacto visual, un parpadeo lento, hay una postura baja del chaparro,
hay pues un como gimoteo, un acercamiento muy suave con ellos, y ellos están sumisos. Eso también podemos encontrar. Pero bueno, vamos a en términos generales. Lo primero que tenemos que entrar es, no podemos llegar de espaldas, no podemos de espaldas hacia ellos, tenemos que llegar ligeramente en diagonal, con una aproximación lenta pero firme, sin dudarlo. Si podemos o tenemos oportunidad de improvisar un bozal, que sería importante, porque no es que a lo mejor el chaparro no es agresivo, pero ante este estado de dolor pues va a reaccionar de manera violenta. Podemos improvisar con una venda, con una agujeta, algún trapo, alguna franela. Todo esto lo podemos estar improvisando para hacer o improvisar este bozal y poder controlar lo que sería para nosotros más agresivo, sería controlar el hocico del chaparro. Hay que, insisto, llegar en diagonal, no podemos llegar de espaldas porque lo siente como agresión. Tenemos que acercarnos lentamente y a su nivel, no podemos llegar desde arriba porque nuevamente siente agresión. Tampoco nos vamos a ir arrastrando, pero nos vamos a poner ligeramente en cuclillas y tratar de inmovilizar el hocico del chaparro, porque sería importante saber que en ese momento ya podemos empezar a checar lo demás. Ahora, también cabe mencionar en este momento que si hay alguna lesión en el hocico, o hay sangrado del hocico, o tenemos signos de asfixia, ¿cómo los notamos? Porque está muy agitado, porque tiene la mandíbula abierta. Todo esto, no podemos improvisar este bozal. Es importante determinar en ese momento qué vamos a hacer. Si fuera el caso, entonces ponemos una manta o una chamarra gruesa o algo grueso, le cubrimos la cabeza y tratamos de inmovilizar esa cabeza, que es, insisto, donde nos puede estar presentando alguna agresión. Wow, qué responsabilidad y qué cuidado. Es tan importante hacerlo. Entonces, por lo que usted acaba de mencionar, estaba yo pensando que muchos de los automóviles, o dentro de las personas que son conductores, algunos de ellos llevan ya un kit de emergencia para cualquier situación que ellos puedan presentar. Yo creo que sería muy bueno que nosotros pudiéramos también tener un bozal. No es costoso, se puede comprar o se puede hacer para tenerlo en caso de una situación de esa naturaleza. También es importante el tener siempre dentro de ese kit de emergencia algo que pueda ayudar a cubrir, o lo que nosotros llevamos. Aquí en este caso no se trata de escatimar en salvarle la vida a un pequeño, pero sí sería importante siempre tener también nosotros algo que nos pueda ayudar para cubrir al animal. Pero en este caso usted recomienda, porque a veces, como usted menciona, puede ser de noche, puede ser de día, puede ser en la carretera, puede ser en un lugar de ciudad, y obviamente lo que llega a la ayuda, el animal muere, puede estar en una situación delicada. ¿Qué podemos hacer entonces una vez que ya llevamos las primeras etapas de auxilio, como ya usted lo mencionó? ¿Qué sigue después de esto? Ya nos acercamos al animal, al pequeño, al chaparrito. ¿Qué sigue después de esto, doctor? Bueno, después de que ya nos acercamos y inmovilizamos hasta donde nos sea posible, es importante determinar qué tan grave es esta emergencia. Posiblemente nada más sea un rescate de un chaparrito que está abandonado y no tiene absolutamente nada. Eso sería maravilloso, pero normalmente pues son situaciones más delicadas. Pues es importante valorar qué tan grave está una emergencia. ¿Cómo lo podemos valorar? Si su respiración está más agitada, eso no es necesario ser médico para determinar que si lo vemos muy agitado, que en valores normales de 10 a 30 respiraciones, de
esto no lo vamos a estar checando, ni tampoco quiero que se lo aprendan, simplemente lo vemos agitado, pues entonces algo tiene. El color de las mucosas debe de ser de un color rosado clarito. Si vemos estas encías pálidas o azules o amarillas, es emergencia, hay que correr. En cuanto lo inmovilizamos, hay que correr a un servicio médico. El tiempo de llenado capilar también, como eso es muy sencillo. En la encía la podemos apachurrar, la soltamos y debe de tardar de 1 a 2 segundos en llenarse. Si no es ese el caso, es emergencia. Pero previo a esto ya lo inmovilizamos, ya le pusimos este trapo, esta chamarra, esto. Ahora, ¿qué sigue? Si veo que el animalito está postrado, es importante determinar si hay alguna hemorragia. Si hay alguna hemorragia en el lugar que sea, no somos, bueno, en un caso personal sí, pero vamos, en general no vamos a curar esa hemorragia, pero lo que sí la podemos es contener. En ese momento, si tenemos gasas sería maravilloso, si no, con un trapo vamos a hacer presión directamente en el lugar de la hemorragia, hacemos presión. Si trapo, estas gasas se llegan a llenar de sangre, pues ponemos más encima de esas. Es importante no quitar esa presión. Si yo ya puse un trapo o gasas, vuelvo a insistir, en donde está la hemorragia, yo no puedo retirar esas gasas para ver si ya se controló. No, las dejo ahí. Si se mojan de sangre, normalmente pongo más encima y pongo más encima hasta controlar, hasta donde nos sea posible, dicha hemorragia. Eso es importantísimo y eso puede salvar vidas. Lo que estamos haciendo es una compresión directa sobre el traumatismo o la herida. También es muy importante pensar que si está tirado puede haber un tipo de fractura por la posición de los cuadrúpedos, los golpes que normalmente los atropellan o algo. Seguramente la lesión está en columna, así es que es importante no estarlos doblando ni estar cargándolos que se encorve la columna ni nada. Hay que mantenerlos en la posición en la que los encontramos hasta donde nos sea posible. Conseguimos un cartón, conseguimos una tabla o algo rígido. Si no tenemos, pues bueno, una manta, la estiramos lo más posible y de esa manera tratar de subirlos sin manipular tanto el cuerpo para no empeorar más la situación. Es importante no estarlos manipulando, porque en nuestro afán de ayudar podemos empeorar la situación. Wow, qué responsabilidad, doctor, qué maravilloso. Al menos ya nuestra audiencia tiene una idea de cómo actuar en esos primeros minutos. Cada minuto cuenta. Ya usted ha sido muy claro en seguridad, número 1. Número 2, inmediatamente generar una barrera. Número 3, buscar la manera de poder tener un bozal o improvisar un bozal. Pero si el animal no tiene, en este caso está sangrando por la boca, entonces tenemos que cubrir su cabeza. Y en este momento usted nos está dando la clave importante, porque no sabemos si ese pequeño, ese chaparrito, tiene una fractura. Y en este caso la clave es no tratar de mover al animal, sino buscar una manera de que él pueda encontrar un apoyo, como usted dijo, un cartón o algo que se encuentre. Como usted acaba de mencionar, nosotros ya no podemos ser indiferentes ante el dolor humano. Queremos unirnos a esa pasión, a ese amor que usted tiene por ellos. Ahora la pregunta sería, ya llevamos esos primeros auxilios, ¿cuál sería entonces ahora? ¿Dónde llevamos a la mascota? Porque hay personas que lo llevan a sus casas. ¿Por qué? Porque a veces un hospital de veterinario no está cerca, no hay manera de encontrar un médico que pueda hacerse cargo de él. ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde llevamos a este pequeño para que continúe recibiendo ayuda, doctor? ¿Y cuánto tiempo tenemos para hacer eso? Efectivamente, es una pregunta muy buena, dependiendo
el cuadro que estemos encontrando de urgencia, sabemos si es algo urgente. Hay urgencias que nos requieren acción inmediata. Hay otras que sí podríamos llevarlo a casa y podríamos llevarlo al otro día, pero me gustaría mencionar algo previo, porque normalmente intentamos hacer algo como si fueran humanos, y a veces caemos en errores. Los llevamos a casa o queremos hacer en ese momento, y dale un ibuprofeno, dale un paracetamol, cosas que normalmente usamos, que para el dolor de cabeza, que para el dolor muscular o algo, y esto va a empeorar la situación. Esto va a empeorar porque son sustancias que pueden intoxicarlos muchísimo. Es también importante mencionar que cuando rescatamos, lo primero que queremos hacer es darles agua, darles comida, porque pobrecito, y a veces puede ser contraproducente. ¿En qué sentido? Que si el chaparro necesita una urgencia, necesita ser intervenido, y debido a que le dimos de comer, esa cirugía se va a complicar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hay que determinar la urgencia. Podemos determinarla en 3: el crítico, urgente, o podemos posponerlo. Crítico, pues estamos hablando de que hay un problema respiratorio, lo que les decía, que estaba muy agitado, una hemorragia, lo que decía de la compresión, y esa hemorragia tenemos que buscar inmediatamente un lugar donde nos podamos acercar para que podamos tener, o que el profesional pueda apoyarnos. Afortunadamente yo creo que ya en todos lados hay clínicas 24 horas que nos pueden brindar este apoyo. Cuando el nivel es crítico, disponemos de escasos 20-30 minutos para poder actuar, y aún así a veces no llegamos a tiempo, porque también el tiempo que estuvo ahí lastimado en lo que recibió ayuda, llegamos nosotros, ya perdimos mucho tiempo, y al llegar, aunque hagamos la compresión, aunque lo traslademos, lo pusimos derechito, no lo lastimamos, y llegamos al hospital y resulta que el chaparrito ya no lo logró. No por eso nos vamos a sentir mal, ni nos vamos a autoculpar. Al contrario, creo que el haberle ayudado esos últimos momentos también es una manera de ayudar, porque no la pasó solo. Pero sí es importante siempre buscar ayuda de un profesional. Nosotros estamos conteniendo la emergencia, pero lo trasladamos con la gente que tenga esta ética y este conocimiento para poder ayudarlos. Ellos ya determinarán qué más hacer. Si nosotros queremos hacerlo por nuestra cuenta, insisto, a veces con ese afán de querer ayudar, pues no creo que le haga mal. Le voy a dar un paracetamol, le voy a dar una analgesia, le voy a dar lo que quieran dar, puede llegar a empeorar. Es importante esta parte. Entonces, esta reflexión, doctor, nos lleva a una responsabilidad mayor. Si nosotros estamos, yo sé que los accidentes pasan, a lo mejor el pequeño salió de algún lugar y corrió, quiere cruzar la calle o lo que fuera, y los atropellamos. En este caso ya nos ha dado el doctor todas las pautas para poder nosotros cuidar de este pequeño, darle los primeros auxilios, sobre todo si tenemos un accidente con ellos. Pero yo creo que aquí va un poquito más a la conciencia. Nosotros no podemos en ningún momento atropellar intencionalmente a un animal, o dañarlo, o golpearlo, porque ya estamos viendo todas las consecuencias que trae. Si con ese golpe puede venir una hemorragia, puede quedar prácticamente herido o fracturado, y todo esto hace que el animal pueda morir. Si la intención era matarlo, definitivamente esto también está dentro de la categoría de maltrato, aunque se vea que no fue intencional. Es intencional cuando se trata de quitarle la vida a alguien, o en este caso a un pequeño.
Antes de irnos a la siguiente pausa, a nuestra pausa musical, doctor, yo quiero entonces preguntarle, para que nuestra audiencia conozca, ¿cuál es el momento en donde entonces podemos darle de comer? Porque nosotras como personas, lo primero que pensamos es que está sediento, está deshidratado, tal vez necesita agua. ¿Cuándo es el momento de poder darle el alimento, el agua? Por supuesto, ningún medicamento que no esté prescrito por un médico. Entonces, eso se lo vamos a contestar a nuestra audiencia después de la pausa. Vamos a pasar en un momento a una canción que yo ya le había enviado también, que se llama Del abandono a la esperanza. Esta es una canción creada para este programa y dedicada para quienes deciden hacer algo por los animales, por esos pequeños chaparritos, como usted le ha llamado, los chaparros, y queremos ayudar a lo más que se encuentra en nuestras manos en salvar una vida animal y ayudarlos cuando necesitan ayuda. Entonces voy a pasar a esta pausa musical, doctor, y regresamos en un momento después de ella para poder contestar esa pregunta: ¿en qué situaciones debemos ofrecerles ya alimento, agua a estas mascotas una vez que ya están estabilizadas? Ok, pasamos al receso musical, señor Ocadiz. Estamos en cabina y regresamos en un momento. En la orilla de una calle, bajo el ruido de la ciudad, unos ojos piden ayuda sin palabras para explicar. Lleva miedo entre los huesos, lleva heridas al caminar, pero mientras quede un latido, todavía se puede salvar. No pases de largo, detente, mira antes de actuar. Acércate despacio y con cuidado, sin su miedo aumentar. Una manta puede protegerlo, una llamada puede orientar. No lo muevas de forma brusca si está herido o no puede andar. Cada minuto cuenta, pero hay que saber ayudar. La compasión también es prudencia, responsabilidad y dignidad. Del abandono a la esperanza, de la calle a un lugar de paz. Una mano puede abrir el camino, una decisión le puede salvar. Del abandono a la esperanza, nadie debería sufrir así. Cuando protegemos una vida, algo humano despierta en ti. Si fue golpeado por un automóvil, si apenas puede respirar, no le ofrezcas agua ni alimentos sin que lo puedan revisar. Busca apoyo veterinario, prepara un traslado seguro. Sostén su cuerpo con firmeza y dale un refugio tranquilo. Si el dolor lo vuelve defensivo, no lo debes interpretar como una muestra de violencia. Es su manera de suplicar. Cuida también tu propia vida, pide ayuda para avanzar. Rescatar exige ternura, pero también saber actuar. Cada minuto cuenta, una llamada puede cambiar el destino de esos ojos que todavía quieren confiar. Del abandono a la esperanza, de la calle a un lugar de paz.
prometas lo imposible. Ofrece aquello que sí puedes dar: resguardo, atención y compañía, una oportunidad para sanar. Perro, gato, grande o pequeño, toda vida merece consideración. No basta sentir la tristeza, hay que convertirla en acción. Del abandono a la esperanza, de la calle a un lugar de paz. Una pata descansa en tu mano, ha comenzado a confiar. Del abandono a la esperanza, que nuestra voz se escuche al fin. Mientras quede un solo latido, vale la pena estar allí. No pases de largo, aprende, protege y actúa, porque salvar una vida también transforma la tuya. Del abandono a la esperanza. Bienvenidos Radio Escuchas nuevamente al programa de María G. Frías Medina, La Voz de la Memoria, transmitiendo desde la ciudad de Houston. Gracias por encontrarse con nosotros. Tenemos en este espacio radial al médico veterinario Dr. Alejandro Valery Flores, director general de la Clínica Veterinaria Balmar, quien nos ha dado excelentes ideas de cómo podemos actuar en esos primeros minutos. Estamos hablando del abandono, del maltrato, pero también puede ser que nosotros nos encontremos en una situación con nuestras propias mascotas dentro del hogar. Puede ser un accidente, un auto los puede atropellar, una persona los puede golpear o un animal los puede atacar también, otra mascota. Entonces es importante todo lo que nos ha comentado el doctor Alejandro Valery. Y bueno, vamos, antes de pasar a la respuesta que quedó antes de la pausa, quiero primero que nada darle un saludo especial a nuestra amiga también de Hidalguense Radio Televisión, Josefina Zabaleta, que es rescatista y quien ha sido la persona contacto que nos ha ayudado a contactar o a encontrar al doctor Valery Flores, porque ella recibe los servicios de él. Cada vez que ella encuentra una mascota como rescatista, le manda una fotografía y él le da instrucciones de cómo debe actuar en esos momentos de emergencia, y gracias a ello en conjunto han podido salvar vidas de estos pequeños chaparritos o chaparros, como les lleva el doctor. Bueno, pues vamos a comenzar a saludar a nuestra audiencia y queremos mandarles saludos muy especiales. Hemos tenido una buena conectividad, hay muchos países que nos encuentran, ojalá que no pueda escapar ninguno de ustedes. Voy a empezar primero con las personas y después voy a darles saludos a los países que están conectados. Mariela de Cirilo, que se encuentra en Hidalgo, Patti Villamil de Hidalgo, Marta Nilda Aucadis, que se encuentra también en Tulancingo, en Hidalgo, Cristina Galán en Veracruz, Josefina Rojo, gracias, estamos hablando de ti, Josefina, gracias por estar conectada. Griselda Soto de Santiago, Tulantepec en Hidalgo, Alba Sánchez desde Colombia, Noemí Acosta desde Buenos Aires, Argentina, Berti Daniela de Quito, Ecuador, Ita Franco de Santiago de Chayala de Ciudad de México, Rosa Hernández Ciudad de México, Susana García de Ciudad de México, Bernie Martínez de Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Gloria Mercado de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Yadira Salinas de Utah, Estados Unidos, Wendy Lara Salinca, Mar Lulu Pachuca Hidalgo, Fernanda Hidalgo Flores, del Carmen Campena, Sanjay de Tulum, Erika Ocadis de Quintana Roo, Cancún, Quintana Roo, Laura Landeverde de Pachuca, Ani Maldonado de Hinojosa Hidalgo, Nieves Barrera de Tepeji y Santi Raúl Ocadis de Hidalgo. Y bueno, tenemos también nuestra audiencia que también estamos mencionando, voy a mencionar los países: México, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Chile, República Dominicana, España, Argentina, Puerto Rico, mencioné República Dominicana, Costa Rica y Ecuador.
por supuesto Argentina y Colombia que están conectados con nosotros. Muchísimas gracias, Radio Audiencia. Estamos tan contentos de que estén conectados con nosotros y que esta información sea de ayuda para ustedes, de cómo reaccionar. Bien, pues vamos a pasar entonces a la respuesta. ¿Cuál es el mejor momento, doctor, entonces, donde podemos ya ofrecerles agua, alimento y, por supuesto, nosotros no podemos medicar, ya lo mencionamos, eso no podemos hacerlo porque agravaría la situación y llevaría a la mascota a un estado, posiblemente en otro estado de gravedad que no estaba dentro del mismo accidente o traumatismo? Entonces, doctor, ¿puede darnos, por favor, una idea de cuándo es que podemos ya ofrecerles alimento y comida? Por supuesto que sí. Bueno, ya que tenemos evaluada la situación y estamos hablando posiblemente que hay un chaparrito que tiene una cojera leve, sin alguna deformidad del miembro, simplemente hay una cojera leve, posiblemente fue un raspón o algunas lesiones cutáneas superficiales, que no hubo pérdida de continuidad de la piel. En esa situación no hay una deshidratación severa también. ¿Cómo lo podemos notar? Cuando está la nariz o el morro lo vemos seco, es que hay una deshidratación. Ahí empezamos con una hidratación paulatina. Yo no puedo a un paciente en estado de shock ofrecerle mucha cantidad de líquido porque puede ser contraproducente, poco a poco. Si estando hidratado, tiene una cojera leve, lesiones en piel leves, estoy hablando de que él todavía se puede trasladar, se levanta, parpadea, tiene el ojo con brillo, entonces sí podemos alimentarlo, sí podemos hidratarlo sin mayor problema. Hace rato que les comentaba de cómo atender la emergencia, se me pasó decirles, y es muy importante, muy importante, si encontramos a un chaparrito con una lesión más grave, ya hablamos de una hemorragia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contener esa hemorragia, pero si tiene vísceras expuestas, se me pasó decirles eso y para mí se me hace de suma importancia porque es muy común verlo, ya sea por que lo atropellaron o a lo mejor una lesión de algún otro congénere, podría existir esa posibilidad, así es que nunca traten de regresar las vísceras a cavidad, puede empeorar la situación y mucho. Lo que vamos a hacer es cubrirlas con una manta limpia, mantenerlas hidratadas, humedecemos esta manta y de esa manera trasladarlo al hospital de urgencias. Perdón que me regresé un poquito, pero para mí se me hace de suma importancia. Por el otro lado, volvemos a lo mismo. Si vemos que el chaparrito se levanta, se desplaza, que todavía tiene conciencia y no tenemos ningún traumatismo mayor, con toda la confianza podemos empezar una hidratación oral y también alimentar, pero no pueden alimentar y darle 2 kilos de alimento, tiene que ser paulatino porque es una manera correcta de empezar su alimentación, porque si sobrealimentamos y tiene mucho tiempo sin comer, también podemos llegar a producir vómitos y estos esfuerzos pueden complicar. Qué interesante, doctor. Es tan valiosa la información que usted nos está dando. Y de hecho, el lunes vamos a tener a otro colega en nuestro programa que nos va a hablar justamente de este tema es el de fracturas, lesiones, accidentes que llegan a tener estas mascotas, ya sea en la calle, qué podemos hacer. Pero vamos a hablar el lunes de otro tema, que es cuando ya las mascotas están abandonadas, están en un estado de salud deteriorado, que no han comido por días, que están prácticamente muriendo, pero de hambre, de descuido. Entonces, es algo muy importante lo que usted está diciendo, y los invito, de hecho, Radio Audiencia, a escucharnos el lunes a las 7 de la noche, hora de México, porque vamos a hablar de cómo cuidar ahora estas mascotas que no están fracturadas, que no están lesionadas, simplemente están abandonadas.
y que no han tenido ningún cuidado por meses, días. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, pero lo que el doctor menciona de la hidratación es sumamente importante. Doctor, quería yo preguntarle, antes de continuar con los últimos minutos de nuestro programa, en su experiencia en ortopedia y traumatología, ¿cuáles son las fracturas y lesiones articulares más frecuentes que usted ha observado y qué las provoca? Porque estamos hablando de un golpe de un auto, pero en realidad yo creo que hay unas fracturas o lesiones que no tienen nada que ver con el choque de un automóvil o con una lesión de esta índole. ¿Cuáles son esas lesiones más comunes y quién las está provocando? Bueno, hay unas razas predisponentes que tienen lesiones articulares, sobre todo. Es muy común en la clínica diaria, es muy común ver ruptura de ligamentos, predisposición por raza, también, luxación patelar también vemos muy seguido. Es muy común en razas pequeñas y es fácil de detectar. Estas razas pequeñas, estamos hablando pomeranias, chihuahuas, razas pequeñitas. Inclusive hasta se nos hace gracioso ver que los chaparros van corriendo y alzan el tren posterior, las patitas de atrás, y normalmente dicen, mira, corre como conejito. Y esto es una manera de detectar que estamos hablando de una posible luxación patelar, y eso es cirugía en todos los casos. En el momento en que se detecta es cirugía y no hay manera de corregirla de otra forma. La otra, perritos con sobrepeso, también estamos hablando que las articulaciones no crecen, los huesos son del mismo diámetro, la misma longitud, y con un sobrepeso están soportando más de lo que deberían, y vemos lesiones muy comunes en articulaciones, desgaste de cartílago, pero simplemente porque el tutor, argumentando que lo quiere mucho, y le empieza a sobrealimentar, y esto complica mucho las situaciones médicas. Y aparte, con un sobrepeso, estamos hablando con pacientes que dificulta mucho la anestesia también, los riesgos son mayores, tienen situaciones de mucho mayor riesgo por un sobrepeso, y fue por un descuido de los tutores, y ese descuido lo disfrazan porque los quieren mucho. Y me gustaría mencionar que el quererlos es alimentarlos de una manera responsable, sana y saludable. Wow. Hemos hablado hoy, doctor, de grandes temas, y si ustedes se dan cuenta, radio audiencia, hay mucho de qué hablar. En este caso podemos hablar de alimentación de mascotas y podemos hablar mucho sobre ello. El cuidado, la higiene, las visitas médicas. Queremos hoy, radio audiencia, que usted pueda quedarse con ese mensaje de compasión. Primero, ese es el primer paso. La compasión es el comienzo. Como lo escucharon en la canción, cuando nosotros sentimos la pata de nuestro animal, de nuestra mascota en nuestra mano, podemos sentir que ya ha comenzado él a confiar en nosotros, si no es de nuestra propiedad, que está dándonos las gracias por haberlo salvado, por haberlo ayudado. Pero si es nuestra mascota, pues todos los días podemos tener su pata de agradecimiento, donde nos puede indicar el amor que siente por nosotros. Pero como decía el doctor, no confundamos, ¿verdad?, ese amor en sobrealimentarlos o sobreprotegerlos, porque también es otra cosa que también se puede hablar. Pero todas estas interrogantes que quedan, ¿qué alimentación? Hay muy buenas fuentes donde usted puede conseguir cómo alimentar a su mascota. Por favor, consulte a su médico veterinario. Qué mejor que ellos, que pueda ayudarles a poder cuidar la salud de su mascota. En un momento voy a pedirle al doctor que pueda compartir con ustedes su teléfono, su información, para que cualquiera que se encuentre en la Ciudad de México o que esté cercano al Estado de México o quiera viajar
a recibir sus servicios, pueda él recibirlos o llamarle. Así que voy a abrir el micrófono nuevamente, doctor, para que pueda indicarnos dónde conseguirlo, dónde deben llamar o cuál es el número de usted para que la audiencia pueda comunicarse para aquellos que están en México. Adelante, doctor, para poder despedir nuestro programa. Agradezco a todos el tiempo brindado y con todo gusto nosotros nos encontramos en la Ciudad de México. Nuestro teléfono es el 55 53 82 05 87 y nuestras redes sociales es en Instagram estamos como Clínica Veterinaria Balmar y en Facebook estamos como Balmar Oficial. Con todo gusto, ahí está el equipo médico, un servidor. Estamos para brindarles la mejor de las atenciones y la asesoría que gusten, estamos para eso. Agradezco el tiempo y agradezco la invitación y pues estamos para servirles. Nuevamente les repito el teléfono 55 53 82 05 87 en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor. Es importante que cuando busquen la palabra Balmar es con B de pequeña o que llamamos B de vaca. Entonces, en la Clínica Veterinaria Balmar, él es una persona increíblemente humana. Estará en la mejor disposición de poder ayudarles, de poder darnos ideas de qué podemos hacer en caso de un rescate de un animal. Pues el día de hoy comprendimos que rescatar no termina cuando un perro o un gato deja la calle. Rescatar también significa atender sus heridas, devolverle la confianza y acompañarlo con paciencia hasta que vuelva a sentirse seguro. Detrás de cada animal salvado hay manos que curan, personas que protegen y corazones que deciden no permanecer indiferentes. Agradecemos a Josefina Zabaleta y a todas las personas rescatistas, donde quiera que se encuentren, nuestro reconocimiento por convertirse en la voz de aquellos, de que esas pequeñas mascotas, de esos chaparritos que no pueden pedir ayuda con palabras, pero sí con gemidos, con sus ojos, con sus orejas. Recordemos que una vida puede cambiar cuando alguien decide detenerse, mirar y actuar. Ha sido un honor esta mañana, querida radio audiencia, de estar con ustedes en La Voz de la Memoria, transmitiendo desde Houston. Estoy tan feliz de que estén con nosotros en este programa. Y bueno, quiero invitarlos a que puedan seguirme en mis redes sociales. María G. Frías Medina, tiene que colocar los dos apellidos, María G. Frías Medina, escritora. ¿Okay? Con esto van a poder encontrarme en YouTube, en Facebook, y van a poder ver estos podcasts que estamos transmitiendo para que usted pueda volverlos a escuchar. Tienen información muy valiosa y la canción que está dentro de la pieza dentro de este programa radial pues sintetiza todo lo que ha hablado el doctor, del cuidado que debemos hacer, cómo protegerlos, cómo dar esos primeros minutos de rescate a estas pequeñas mascotas. Bueno, pues sin más por el momento, quiero darles mi amor, que Dios nos bendiga, gracias por sus mascotas. Nos vemos el día lunes para poder ver qué podemos hacer en la otra parte, en la segunda fase, cuando un animal ha sido abandonado y no ha recibido comidas. Hoy hablamos de fracturas, de hemorragias, de accidentes. El día lunes hablaremos de cómo alimentar y cómo ayudar a esos animales cuando los rescatamos y han estado en abandono total por mucho tiempo. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por estar con nosotros, agradecida por este día, por esta entrevista tan buena. En un momento le estaré llamando para agradecerle personalmente después del programa, y nuevamente gracias a nuestro director Ubaldo Cádiz. Vamos a terminar nuestro programa con la canción intermedia. Y con eso cerramos nuestro programa. Muchísimas gracias, queridos amigos, y nos vemos el lunes a las 7 de la noche, hora de México. En la orilla de una calle, bajo el ruido de la ciudad, unos ojos piden ayuda sin palabras para explicar. Lleva miedo entre los huesos, lleva heridas al caminar, pero mientras quede un latido, todavía se puede salvar.
pases de largo, detente, mira antes de actuar. Acércate despacio y con cuidado, sin su miedo aumentar. Una manta puede protegerlo, una llamada puede orientar. No lo muevas de forma brusca si está herido o no puede andar. Cada minuto cuenta, pero hay que saber ayudar. La compasión también es prudencia, responsabilidad y dignidad. Del abandono a la esperanza, de la calle a un lugar de paz. Una mano puede abrir el camino, una decisión le puede salvar. Del abandono a la esperanza, nadie debería sufrir así. Cuando protegemos una vida, algo humano despierta en ti. Si fue golpeado por un automóvil, si apenas puede respirar, no le ofrezcas agua ni alimentos sin que lo puedan revisar. Busca apoyo veterinario, prepara un traslado seguro, sostén su cuerpo con firmeza y dale un refugio tranquilo. Si el dolor lo vuelve defensivo, no lo debes interpretar como una muestra de violencia, es su manera de suplicar. Cuida también tu propia vida, pide ayuda para avanzar. Rescatar exige ternura, pero también saber actuar. Cada minuto cuenta, una llamada puede cambiar el destino de esos ojos que todavía quieren confiar. Del abandono a la esperanza, de la calle a un lugar de paz. Una mano puede abrir el camino, una decisión le puede salvar. Del abandono a la esperanza, nadie debería sufrir así. Cuando protegemos una vida, algo humano despierta en ti. No prometas lo imposible, ofrece aquello que sí puedes dar. Resguardo, atención y compañía, una oportunidad para sanar. Perro, gato, grande o pequeño, toda vida merece consideración. No basta sentir la tristeza, hay que convertirla en acción. Del abandono a la esperanza, de la calle a un lugar de paz. Una pata descansa en tu mano, ha comenzado a confiar. Del abandono a la esperanza, que nuestra voz se escuche al fin. Mientras quede un solo latido, vale la pena estar allí. No pases de largo, aprende, protege y actúa, porque salvar una vida también transforma la tuya. Del abandono a la esperanza.